Hola a todos, hola a todas y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy nos sumergimos de lleno en el torbellino emocional que fue Love is in the Air, esa serie turca que nos robó el corazón y nos mantuvo al borde del asiento durante tanto tiempo. Y como ya habrán adivinado por el título, tenemos un tema jugoso, un tema que desató pasiones y generó ríos de tinta en las redes sociales, la sorprendente y repentina decisión de Özge. Vamos a desentrañar cada detalle, cada matiz de este giro argumental que sacudió los cimientos de la trama, analizando a fondo cómo impactó en la vida de nuestros queridos personajes, especialmente en la figura estoica y compleja de Serkan Bolat. ¿Cómo reaccionó ante esta bomba que explotó en su tranquila existencia? ¿Qué implicaciones tuvo para Eda y su futuro? Y por supuesto, la llamada inesperada. ¿Quién estaba al otro lado del teléfono? ¿Qué secretos se revelaron? Prepárense para un análisis exhaustivo, porque hoy nos sumergimos en el drama como nunca antes. Pero antes de que nos adentremos en el chismecito, un pequeño recordatorio para los nuevos miembros de la comunidad: no olviden suscribirse al canal. Si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Tenemos mucho más contenido sobre Love is in the Air, análisis de personajes, secretos de rodaje, curiosidades y, por supuesto, muchas otras series y películas que sé que les encantan. Suscríbanse, no se arrepentirán. Y dejen sus comentarios. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y compartir esta pasión por el mundo audiovisual. Así que, sin más preámbulos, vamos a lo bueno. Para aquellos que quizás no recuerden bien todos los detalles, o simplemente necesiten un pequeño repaso, recordemos la figura de Özge en la trama. En un principio, Özge parecía ser una aliada, una colaboradora más en el universo de Eda y Serkan. Trabajaba en ArtLife, compartía momentos con ellos, parecía estar del lado del bien. Incluso en ciertos momentos se la percibía como un potencial apoyo para Eda, una amiga en quien confiar. Pero como suele ocurrir en las series turcas, la aparente calma era con de una tormenta. Poco a poco fuimos notando ciertas señales, ciertos cambios en su comportamiento, en sus intereses. Sus lealtades comenzaron a fluctuar, sus prioridades a cambiar. Empezamos a sospechar que quizás no todo era lo que parecía. La ambigüedad en su mirada, los silencios incómodos, las conversaciones secretas, todo apuntaba a que algo oscuro se gestaba. La situación se puso realmente tensa, y aquí es donde la trama alcanza su punto álgido, cuando Özge, de forma repentina e inesperada, toma una decisión que cambiaría el curso de la historia. Una decisión que afectaría a muchas personas, que pondría a prueba la confianza de Eda y, sobre todo, que sacudiría el mundo de Serkan Bolat. Una decisión que, para ser honestos, parecía estar del lado del mal. Un acto que parecía traicionar todo lo que hasta ese momento había representado. Y es aquí donde entra en juego el gran enigma, el gran boom de la trama, el cambio de opinión de Özge. De un momento a otro, sin apenas darnos tiempo a reaccionar, vemos a Özge tomando un camino completamente diferente. ¿Qué la impulsó a tomar esa decisión? ¿Quién o qué la convenció de cambiar de parecer de forma tan drástica? ¿Fue una estrategia premeditada, parte de un plan mucho más grande y complejo? ¿O simplemente sucumbió a la presión, a las circunstancias? Esta es la parte emocionante, la parte que nos mantuvo enganchados a la pantalla, la parte que generó innumerables debates en las redes sociales. Porque el cambio de Özge no solo nos sorprendió a nosotros, los espectadores, sino que también supuso un desafío para los personajes, especialmente para Serkan Bolat. Y como todos sabemos, Serkan es un hombre de pocas palabras, un hombre que prefiere la acción a las explicaciones. Pero cuando se trata de sus emociones, cuando se trata de proteger a las personas que ama, sus reacciones son intensas. Serkan es el amo del drama silencioso, el rey de la mirada fulminante, el maestro del apretón de mandíbula. Su lenguaje corporal, sus gestos, sus microexpresiones, todo habla por él. La incredulidad, la confusión, la rabia contenida, todo eso se podía leer en su mirada. Imaginen la escena. Serkan, acostumbrado a tener el control, a planificar cada detalle de su vida, se enfrenta a una situación que escapa a su entendimiento. ¿Cómo puede alguien, de la noche a la mañana, cambiar de parecer tan drásticamente? ¿Qué significa esto para sus planes? ¿Qué significa esto para Eda, su gran amor? La reacción de Serkan, como era de esperar, fue digna de un premio, de un Oscar.
Desde la mirada penetrante que parecía perforar el alma de Ozge, hasta el silencioso apretón de mandíbula, pasando por el estudiado intento de mantener la calma, de no perder el control. Fue fascinante ver cómo intentaba descifrar la situación, cómo intentaba entender las motivaciones de Ozge, y sobre todo cómo intentaba proteger a Eda. Porque, seamos honestos, al final del día, todo se reducía a eso, proteger a la mujer que amaba. Proteger su futuro, su felicidad, su incipiente familia. Observamos la tensión en cada movimiento, la frustración en cada gesto, la impotencia ante una situación que parecía escapársele de las manos. Vimos cómo Serkan, con su inteligencia y su instinto, intentaba encontrar la verdad, desentrañar los misterios que se escondían tras la decisión de Ozge. Buscaba respuestas, pero al mismo tiempo luchaba contra la incertidumbre, contra el miedo a que algo malo le sucediera a Eda. Así que el cambio de Ozge generó una ola de consecuencias, una cascada de eventos que pusieron a prueba la relación entre Eda y Serkan, que tambalearon sus planes, y que generaron una serie de conflictos con otros personajes. La trama se volvió más intrincada, más emocionante, más adictiva. Y en medio de todo este torbellino de emociones, de secretos y de traiciones, la llamada inesperada. ¡Qué momento! Una llamada que de alguna manera, lo cambió todo. Una llamada que abrió nuevas interrogantes, que reveló nuevas pistas, y que añadió una capa extra de intriga a la historia. ¿Quién llamaba? ¿Era un aliado que pretendía ayudar? ¿Era un enemigo que buscaba hacer daño? ¿Qué se decía en esa conversación? La llamada, como era de esperar, añadió un ingrediente extra de misterio y complejidad a la trama. ¿Era una llamada que ayudaría a esclarecer la situación, que proporcionaría respuestas? ¿O era una llamada que complicaría aún más las cosas, que enturbiaría el panorama? La incertidumbre era deliciosa. La llamada, ese simple acto de telefonear, se convirtió en un detonante. Nos reveló algo crucial, algo que a menudo pasamos por alto en los momentos de mayor drama, las motivaciones ocultas. Quizás, la aparente traición de Ozge no era lo que parecía. Quizás, había una razón de peso detrás de su cambio de opinión. Quizás, había algo más en juego, algo que escapaba a nuestra comprensión. Y la llamada, de alguna manera, nos proporcionó las primeras pistas, los primeros indicios. No nos dio todas las respuestas, por supuesto. Pero sí nos dio la clave para entender un poco más la situación, para atisbar la complejidad de la trama. La llamada nos mostró que en el universo de Love is in the Air, nada es lo que parece. Que las apariencias engañan, que las lealtades son efímeras, y que detrás de cada acción, de cada decisión, se esconden motivaciones complejas, a veces oscuras, a veces inesperadas. La llamada nos obligó a cuestionar todo lo que creíamos saber, a analizar cada detalle, a buscar pistas en cada gesto, en cada palabra. En resumen, el cambio de opinión de Ozge fue un punto de inflexión en la trama, un momento crucial que obligó a Serkan a reaccionar, a replantearse sus estrategias, y a luchar por lo que más quería. Un evento que sacudió los cimientos de su vida, que puso a prueba su amor por Eda, y que lo obligó a enfrentarse a sus propios demonios. Y la llamada inesperada fue la guinda del pastel, el elemento sorpresa que añadió misterio y complejidad a la historia, que nos mantuvo enganchados a la pantalla hasta el último momento. Y ahora hablemos de las teorías que surgieron en las redes sociales, un fenómeno que demuestra el impacto y la trascendencia de la serie. Todos, absolutamente todos, teníamos nuestras propias teorías sobre por qué Ozge había cambiado de opinión, sobre cuál era su verdadera motivación. ¿A quién estaba protegiendo realmente? ¿Qué secretos guardaba bajo la manga? ¿Estaba trabajando para alguien más, para un enemigo de Serkan? ¿Tenía un plan oculto, un objetivo final que desconocíamos? Las redes sociales explotaron con teorías de los fans, con conjeturas muy elaboradas y análisis profundos de cada gesto, de cada palabra, de cada mirada. Los foros se llenaron de debates apasionados, de discusiones acaloradas, de conjeturas muy bien fundamentadas, y también de otras más descabelladas. Cada detalle de la serie se diseccionaba, se analizaba, se interpretaba. Los fans se convirtieron en detectives, en investigadores, buscando pistas en cada escena, en cada diálogo. ¿Y qué es lo mejor de ser fan, de formar parte de una comunidad como esta? Compartir nuestras teorías, debatir sobre los personajes que amamos y odiamos, emocionarnos juntos con cada giro argumental, sufrir juntos con cada obstáculo que enfrentan nuestros personajes favoritos. Es parte de la diversión, es parte de la experiencia,
es parte de lo que hace que una serie como Love is in the Air sea tan especial, tan memorable. Las redes sociales se convirtieron en un espacio de encuentro, donde los fans de todo el mundo compartían sus ideas, sus opiniones, sus pasiones. Se crearon grupos de discusión, foros de debate, canales de YouTube dedicados a la serie. La comunidad creció, se fortaleció, se unió en torno a un objetivo común: disfrutar de la serie y analizar cada detalle de la trama. Y ahora me gustaría abordar un punto clave, un aspecto fundamental para entender el éxito de Love is in the Air, la importancia de los guiones en las series turcas. La forma en que los guionistas construyen las tramas, la forma en que desarrollan los personajes, la forma en que mantienen el suspense, la forma en que nos enganchan y nos hacen sentir todo tipo de emociones es sencillamente impresionante. Los guiones son la columna vertebral de cualquier serie y en Love is in the Air, los guionistas hicieron un trabajo excepcional. Consiguieron crear personajes complejos con motivaciones claras, con luces y sombras, con defectos y virtudes. Lograron desarrollar una trama llena de giros inesperados, de sorpresas constantes, que nos mantuvo al borde del asiento en todo momento. Supieron jugar con nuestras emociones, con nuestras expectativas, con nuestras teorías. Nos hicieron reír, llorar, emocionarnos y sobre todo, nos hicieron sentir. Los guionistas de Love is in the Air fueron maestros en el arte de la narración. Supieron combinar el drama a la comedia, el romance y el suspense, creando una mezcla perfecta que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Crearon diálogos ingeniosos, situaciones hilarantes, momentos románticos inolvidables y, por supuesto, conflictos que generaron una gran tensión dramática. Pero como en cualquier producción audiovisual, no todo es perfecto, por supuesto. A veces podemos notar algunos pequeños fallos de guión, algunas incongruencias, algunas decisiones que no nos terminan de convencer. A veces, la trama se alarga un poco más de lo necesario, o se abusa de ciertos recursos dramáticos. Pero, en general, la calidad es innegable. Y el hecho de que sigamos hablando de Love is in the Air meses, incluso años después de que terminara, es una prueba irrefutable de su éxito, de su impacto en la cultura popular. Es una prueba de que los guionistas, los directores, los actores y todo el equipo de producción lograron crear algo especial, algo que tocó el corazón de millones de personas en todo el mundo. Una de las cosas que más me gustan de la serie, y que creo que es clave para su éxito, es la forma en que explora las relaciones humanas. No solo la relación entre Eda y Serkan, que es el epicentro de la trama, sino también las relaciones entre los amigos, entre la familia, entre los compañeros de trabajo, entre los enemigos. Todo es muy humano, muy real. La serie nos muestra que las relaciones son complejas, que están llenas de altibajos, de alegrías y de tristezas, de momentos de felicidad y de momentos de conflicto. Nos muestra que las personas no son perfectas, que cometemos errores, que nos equivocamos, que tenemos que aprender a perdonar y a ser perdonados. Love is in the Air nos muestra la importancia de la amistad, de la lealtad, del amor, de la familia, de la confianza. Nos muestra que a pesar de las dificultades, siempre hay esperanza, siempre hay una oportunidad para ser felices, para encontrar el amor y la felicidad. Nos enseña que las relaciones son un reflejo de nosotros mismos, de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades. Nos muestra que a través de las relaciones, podemos crecer, podemos aprender, podemos evolucionar, y podemos convertirnos en mejores personas. Y en definitiva, eso es lo que nos engancha, lo que nos hace sentir identificados con los personajes, con sus alegrías, con sus tristezas, con sus errores, con sus aciertos. Nos vemos reflejados en ellos, en sus luchas, en sus anhelos, en sus sueños. Y volviendo a Özge, a pesar de todo lo que hizo, a pesar de las decisiones que tomó, de las traiciones que cometió, creo que incluso ella tenía su propia historia, su propia lucha interna. Quizás no todos sus actos fueron justificables, quizás sus acciones fueron egoístas o crueles, pero es importante recordar que nadie es perfecto. Todos cometemos errores. Todos en algún momento de nuestras vidas nos equivocamos, tomamos malas decisiones, o actuamos de forma que lamentamos después. Quizás en el fondo Özge también buscaba algo, amor, aceptación, reconocimiento, o simplemente una oportunidad para ser feliz. Quizás su camino estuvo lleno de obstáculos, de frustraciones, de decepciones. Quizás sintió que tenía que tomar ciertas decisiones para sobrevivir, para protegerse a sí misma, o para alcanzar sus objetivos. No justifico sus acciones, pero creo que es importante tratar de entender las motivaciones de los personajes, incluso de los que consideramos villanos.
Es importante recordar que en la vida real, no todo es blanco o negro. Hay grises, hay matices, hay complejidades. Las personas no son unidimensionales, no son solo buenas o solo malas. Todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Y es importante como espectadores, como seres humanos, tratar de entender la complejidad de las relaciones humanas, de los sentimientos, de las emociones. Y aquí llegamos al final de nuestro análisis. Espero que les haya gustado este viaje a través de la sorpresa de Ozge, la reacción de Serkan, la llamada inesperada, y todas las implicaciones que tuvo este giro argumental. Hemos analizado los personajes, las relaciones, las teorías de los fans, los guiones, y la complejidad de las emociones que nos dejó la serie. Sé que hay muchos otros detalles que podríamos analizar, pero creo que hemos cubierto los puntos más importantes, los que generaron mayor debate y mayor interés. Así que para resumir, hemos visto cómo el cambio de opinión de Ozge sorprendió a todos, cómo Serkan reaccionó con su clásico estilo, cómo la llamada inesperada añadió una capa extra de misterio a la historia, y cómo todo esto afectó a la trama y a los personajes. Hemos hablado de las teorías de los fans, de la importancia de los guiones, y de la complejidad de las relaciones humanas. Hemos profundizado en la importancia de entender las motivaciones ocultas, de cuestionar las apariencias y de reconocer la complejidad de las emociones. Y ahora toca el momento de despedirnos. Pero antes me gustaría agradecerles a todos por ver el vídeo, por acompañarnos en este análisis. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por sus likes, por todo. Realmente aprecio que estén aquí viendo mis vídeos, compartiendo sus opiniones y debatiendo sobre lo que nos apasiona. Me encanta leer sus comentarios, sus teorías, sus opiniones. Me encanta ver cómo comparten su entusiasmo, su pasión, y cómo se unen en torno a esta serie que tanto nos ha dado. Gracias por formar parte de esta comunidad, por hacerla crecer, por hacerla más fuerte. Así que cuéntenme. ¿Qué opinan ustedes sobre el cambio de Ozge? ¿Qué teorías tenían en su momento? ¿Qué les pareció la reacción de Serkan? ¿Y qué creen que se dijo en la llamada? ¿Creen que Ozge tuvo una redención? ¿O la consideran una villana irredimible? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. No se corten, compartan sus ideas, sus pensamientos, sus emociones. Y por supuesto, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares, para que todos puedan disfrutar de este drama, para que todos puedan recordar y revivir los mejores momentos del Love is in the Air. Y lo más importante, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos sobre el Love is in the Air, sobre otras series turcas, y sobre muchas otras series y películas emocionantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao. Y recuerden, el amor está en el aire.